Escuchen bien, compañeros sapiens, porque estoy a punto de contarles la historia más ridícula que jamás hayan oído. Una historia sobre cómo la poderosa Academia Militar Galáctica, orgullo de 17 sistemas estelares, fue puesta en su lugar por una chica humana de 1,50 m que probablemente pesaba menos que mi desayuno. ¿Oh, creen que bromeo? Créanme, al final de este relato entenderán por qué cada especie de la galaxia ahora añade una nota especial al pie de sus archivos de evaluación de amenazas. La nota dice, nunca, jamás, acorrales a un humano cuando esté solo. Mi nombre es Eturon y soy un Boran. Ya nos conocen. 2 metros de altura, 4 brazos, armadura natural que puede detener la mayoría de las armas de proyectiles y una tradición militar que abarca 3000 años. Básicamente, nosotros construimos la Academia Militar Galáctica en la luna helada de Kepler 7. Todas las especies que importan envían a sus mejores guerreros aquí. Los Kreyianos con sus habilidades telepáticas. Los Arcturianos con su visión nocturna perfecta y sus garras de afeitar. Los Trikari que pueden sobrevivir en el vacío durante 20 minutos. Depredadores de verdad. Guerreros de verdad. Entonces, hace unos 6 meses, admitieron a los humanos. Ah, cómo nos reímos. Estas cositas rosadas y blandas con un solo corazón. Sí, solo uno. Y su patética necesidad de oxígeno cada pocos segundos. Sin armas naturales, sin armadura, sin veneno, sin escupir ácido, nada. Apenas podían ver en la oscuridad, no podían oír frecuencias ultrasónicas y, escuchen esto, necesitaban pasar 1/3 de su ciclo inconscientes. Lo llamaban dormir, como si entrar voluntariamente en coma fuera de algún modo normal. La academia admitió a 12 humanos ese semestre. La mayoría eran machos, tratando de parecer duros con sus músculos diminutos y sus rodillas de articulación invertida. Pero había una hembra, Lisa Chen, que se convirtió en la fuente de entretenimiento favorita de todos. Medía quizás 1,57 metros, pesaba lo mismo que un niño Bort y tenía la costumbre de sentarse en silencio al fondo de la clase de teoría táctica, tomando notas con implementos primitivos que llamaban bolígrafos. Las apuestas empezaron de inmediato. ¿Cuánto tiempo antes de que renunciara? ¿Cuánto antes de que llorara? Los Kreyianos le dieron 3 días. Los Arcturianos dijeron 1 semana. Todos estábamos equivocados. Estábamos tan equivocados. Lisa Chen era, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, el espécimen menos impresionante que cualquiera de nosotros hubiera visto jamás. Aparecía en las formaciones matutinas con su uniforme de dotación estándar que parecía quedarle 2 tallas grande. Su cabello negro recogido en lo que los humanos llamaban una cola de caballo, que suena exactamente tan ridículo como es. Nunca hablaba a menos que se le hablara. Nunca se ofrecía voluntaria para demostraciones de combate. Solo se quedaba allí sentada mirando todo con esos inquietantes ojos humanos que ni siquiera podían ver firmas de calor. Patético, ¿verdad? La academia funciona bajo un principio simple, la fuerza determina el rango. ¿Quieres una mejor litera? Pelea por ella. ¿Quieres raciones extra? Demuestra que las mereces. ¿Quieres respeto? Quítaselo a otro. Este sistema funcionó perfectamente durante 300 años. Los fuertes ascendían a posiciones de mando. Los débiles se fortalecían o eran enviados a casa en contenedores médicos. Naturalmente, se formó una jerarquía en nuestra clase. En la cima estaba Krex, un draconiano de las colonias Sigma. Casi 2,5 metros de músculo escamoso, corazones duales, dientes que podían atravesar placas de acero y una cola que una vez destrozó la columna de un maniquí de entrenamiento en 3 partes. Él dirigía nuestra sección de dormitorios como su reino personal. Sus 2 lugartenientes favoritos eran Vaughan, un Sep cuyos ojos compuestos podían rastrear 30 objetivos simultáneamente y cuyos miembros se movían más rápido de lo que la mayoría de las especies podían procesar visualmente, y Trill, una quartziana cuyo cuerpo cristalino podía generar pulsos eléctricos lo suficientemente fuertes como para cortocircuitar la mayoría de los aparatos electrónicos. Oh, y ella era básicamente indestructible. Un disparo de rifle de pulso solo la hacía brillar. Estos 3 tenían un pasatiempo especial, probar a las nuevas especies. Cuando los Wren se unieron hace 50 años, Krex personalmente les rompió 6 huesos de los brazos antes de que aprendieran su lugar.
Cuando llegaron los adianos, Vaughan se aseguró de que entendieran que sus habilidades psíquicas no significaban nada contra alguien que podía moverse más rápido que el pensamiento. Así que, cuando apareció la pequeña Lisa Chen, estaban prácticamente salivando. Bueno, Krex realmente salivaba. Los draconianos hacen eso cuando están emocionados. Es asqueroso. Mírenla, decía Krex durante las comidas, con su voz resonando por todo el comedor. Necesita envolverse en tela porque su piel ni siquiera puede regular la temperatura. ¿Cómo sobrevivieron estas cosas en su propio planeta? Vaughan añadía con su risa de clics, he oído que pueden morir por tropezar y caer. Tropezar. Su propia locomoción puede matarlos. La contribución de Trill siempre era la más hiriente, con su forma cristalina tintineando mientras se movía, tienen esto llamado, alergias. Su propio sistema inmunológico los ataca por existir cerca de ciertas partículas. El mayor chiste de la evolución. La burla era constante. En teoría de combate, cuando Lisa sugería estrategias defensivas, el instructor sonreía con desdén, tal vez cuando su especie desarrolle defensas reales, su aporte sea relevante. En entrenamiento de supervivencia, cuando ella racionaba cuidadosamente sus suministros, otros se reían, miren, la humana necesita comer cada pocas horas o empieza a morir. Pero aquí está lo que debería haber sido nuestra primera señal de advertencia, Lisa nunca reaccionaba, nunca discutía, nunca defendía las supuestas cualidades superiores de la humanidad. Solo observaba, escuchaba y tomaba esas extrañas notas suyas. A veces juro que la sorprendí casi sonriendo cuando Krex soltaba sus discursos antihistoria. Pensamos que estaba rota, derrotada, ya empacando mentalmente sus maletas para el transporte de vuelta a casa. Pensamos que era una presa que ya había aceptado su destino. Éramos unos idiotas. El plan, tal como Krex lo explicó a su círculo íntimo, era absolutamente brillante. Verán, la academia tenía reglas sobre el asalto directo. No podías simplemente acercarte y romperle los miembros a alguien en el pasillo, eso te haría expulsar. Pero si alguien por casualidad se perdía en el sector de entrenamiento abandonado número 9. Y si por casualidad se encontraba con otros estudiantes que también estaban allí casualmente realizando prácticas de combate no oficiales. Bueno, los accidentes ocurren, ¿no? El sector de entrenamiento 9 había sido cerrado hace 40 años después de una falla catastrófica del soporte vital que mató a 3 instructores. La academia nunca se molestó en repararlo por completo. ¿Para qué? Servía como un recordatorio perfecto de que el espacio quería matarte y que siempre debías estar preparado. El sector todavía tenía atmósfera y gravedad en algunos lugares, pero las luces parpadeaban cuando funcionaban. Los reguladores de temperatura estaban totalmente arruinados y los sistemas de emergencia desconectados. Sin cámaras, sin instructores, sin testigos. Krex pasó 2 semanas preparándolo. Hizo que Vaughan hackeara el horario de Lisa, alterando sutilmente sus recomendaciones de ruta para que el sector 9 pareciera un atajo a su clase de xenobiología. Trill empezó a dejar equipo en ubicaciones estratégicas, armas de entrenamiento rotas que aún podían hacer daño, paneles eléctricos expuestos con carga. Placas de gravedad que podían ajustarse manualmente para aplastar a alguien contra el suelo. Reclutaron a otros 6, un Martuk cuyo veneno podía paralizar a una criatura en segundos, 2 gemelos Basi que cazaban en sincronía perfecta. Un Gorbak cuya especie podía ver a través de las paredes, un Nexon que podía generar pulsos sónicos que rompían los tímpanos humanos, y yo, porque, bueno. 4 brazos son útiles para sujetar a alguien. Sé lo que están pensando. 9 contra 1. Parece excesivo, pero Krex insistía en que necesitábamos una fuerza abrumadora. Los humanos son cazadores de persistencia, decía, como si hubiera investigado. Correrán durante días y los dejamos. Necesitamos cortar cada ruta de escape. El día llegó durante el ciclo de descanso de la academia. Lisa había estado trabajando tarde en la biblioteca. Otro rasgo humano patético, necesitar estudiar constantemente porque sus cerebros no podían simplemente descargar información. Vaughan había estado rastreando sus movimientos todo el día a través de los sistemas de la academia, enviando actualizaciones a nuestros implantes de comunicación, el objetivo sale de la biblioteca. Moviéndose hacia la sección 7. Ajuste de ruta confirmado. Ha mordido el anzuelo. El objetivo entra en el sector 9 de enero de 2030 segundos. Ya estábamos en posición. Krex en la unión principal.
Los gemelos Basi cubriendo las salidas de emergencia. El Martuk en los conductos de ventilación arriba, sí, esos lo suficientemente grandes como para que un humano gateara por ellos. Habíamos pensado en todo. Trill se había posicionado cerca de los paneles eléctricos, lista para atrapar a Lisa entre muros de energía crepitante. El Gorbak monitoreaba su firma de calor a través de las paredes, indicando su posición. El Nexon se quedó en las sombras, con sus órganos sónicos ya vibrando en anticipación. Lisa entró por la puerta principal, sus pasos resonando en la oscuridad parpadeante. Llevaba esos libros primitivos que los humanos insistían en usar, apretados contra su pecho como una especie de escudo. Avanzó unos 50 metros antes de detenerse. Lo inteligente habría sido dar la vuelta de inmediato, pero no lo hizo. Se quedó allí, con la cabeza ligeramente inclinada, y juro que la oí hacer ese sonido suave que luego supe que los humanos llaman un suspiro. Miró a la izquierda, donde una lámpara convenientemente rota creaba un charco de oscuridad. Luego a la derecha, donde el pasillo se ramificaba en 3 direcciones, todas hacia lo más profundo del sector. Luego hacia arriba, a las rejillas de ventilación que estaban ligeramente movidas. Luego hacia abajo, a las placas del suelo que habían sido recientemente manipuladas. «Hola, Krex», dijo ella, su voz proyectándose en el silencio. «Vaughan, Trill, todos pueden salir ya. Esto es vergonzosamente obvio». Krex emergió de las sombras, sus escamas haciendo clic al rozarse en anticipación. ¿Vergonzoso? Caminaste directo a esto, humana. Estás atrapada. Lisa dejó sus libros con cuidado sobre una caja cercana. Oh, no, dijo, y su voz era tan plana, tan carente de preocupación que incluso Krex dudó. ¿Qué voy a hacer? 9 grandes alienígenas depredadores me han acorralado en un sector abandonado sin testigos. ¡Qué inesperado! ¡Qué sin precedentes! ¡Qué completamente fuera de mis cálculos! Esa debería haber sido nuestra segunda advertencia. Krex se acercó lentamente, cada paso deliberado, sus garras haciendo clic contra el suelo de metal en un ritmo diseñado para inspirar miedo. Era la intimidación draconiana del libro, la que hacía que la mayoría de las especies liberaran feromonas de estrés. Su cola se balanceaba detrás de él, lista para golpear, mientras sus párpados secundarios parpadeaban en una exhibición de amenaza. «¿Sabes por qué estás aquí, verdad, pequeña humana?», retumbó su voz desde lo profundo de su pecho, ese bajo de corazón dual que podía vibrar en tus huesos. No perteneces a esta academia. No perteneces al espacio. Tu especie es un chiste que ha durado demasiado. Lisa ladeó la cabeza, estudiándolo como si fuera algo medianamente interesante que encontró bajo una roca. Esta es la parte donde se supone que debo rogar o llorar. Siempre olvido el guión para estas cosas. Vaughan se materializó detrás de ella. Literalmente, un segundo aire vacío, al siguiente, casi 2 metros de pesadilla insectoide. Sus ojos compuestos reflejaban la imagen de Lisa 1000 veces. Deberías estar aterrorizada, humana. Tu ritmo cardíaco ni siquiera ha aumentado. ¿Eres demasiado estúpida para entender el peligro? Oh, entiendo el peligro perfectamente, dijo Lisa, sin siquiera inmutarse cuando el brazo cuchilla de Vaughan pasó rozando su oreja. Solo tengo una definición diferente a la de ustedes. Trill dio un paso adelante, con la electricidad crepitando entre sus dedos cristalinos. El aire olía a ozono y metal quemado. ¿Definición diferente? Permíteme educarte entonces. Tocó una viga de soporte cercana y un rayo la recorrió, dejando marcas de quemaduras. El peligro es estar hecha de carne en una habitación llena de depredadores. Lisa realmente sonrió. Ella sonrió. No, eso no es peligro. Eso es solo un jueves cualquiera. Los gemelos Basi cayeron del techo, aterrizando en sincronía perfecta a cada lado de ella. Sus clics de caza llenaron el aire, un sonido que activaba el miedo primario en el cerebro de la mayoría de las especies. El Martuk se deslizó desde el conducto de ventilación, con veneno goteando de sus colmillos. Los ojos de visión térmica del Gorbak brillaban en la oscuridad. Los órganos del Nexon comenzaron su zumbido subsónico que hacía doler los dientes. Formaron un círculo. Sin escape, sin esperanza. Cualquier ser racional se habría colapsado para entonces. Lisa miró a su alrededor a todos nosotros, luego sacó algo de su bolsillo. Nos tensamos, listos para algún arma humana patética. Era una barra de cereal.
La desenvolvió y le dio un mordisco. «¿Estás loca?», no pude evitar preguntar. «Hambre», respondió ella entre masticadas. «Es cosa de humanos. No lo entenderían». La paciencia de Craig se agotó. Se lanzó hacia adelante, deteniendo sus garras a 1 centímetro de su garganta. «Podría arrancarte la cabeza de los hombros antes de que tu patético sistema nervioso pudiera procesar el dolor». «Sí, podrías», aceptó Lisa, terminando su barra de cereal. «La velocidad de tu garra es de aproximadamente 7 metros por segundo. Mi tiempo de reacción es de 200 milisegundos. Tienes toda la razón. En una confrontación física directa, perdería». Arrugó el envoltorio y se lo guardó en el bolsillo, los humanos y sus raros hábitos de no tirar basura. «Pero aquí está la cosa, Crex. Los humanos no nos convertimos en los depredadores alfa de nuestro mundo mediante la fuerza, la velocidad o armas naturales. Lo hicimos a través de algo mucho más aterrador». «¿Qué?», gruñó Crex, presionando su garra contra la garganta de ella. Una gota de sangre brotó, sangre humana, tan ridículamente roja y rica en oxígeno. «Reconocimiento de patrones y uso de herramientas», dijo Lisa con calma. «Por ejemplo, te he estado observando durante 6 semanas. Sé que favoreces tu lado izquierdo porque te fracturaste la tercera costilla en esa pelea con el Alarán el mes pasado. Todavía te duele, ¿verdad? Especialmente cuando rotas en sentido antihorario». Craig retrocedió involuntariamente, su mano yendo a su costado izquierdo. Lisa continuó, su voz sin cambiar de ese tono conversacional: «Vaughan, eres rápido. Pero tienes que dejar de moverte por completo durante 3 segundos cada 17 minutos para recalibrar tus ojos compuestos. Te toca una recalibración en unos 30 segundos. Trill, tu generación eléctrica cae un 60% cuando la humedad supera el 40%. Adivinen qué he estado haciendo con los controles ambientales en este sector durante la última hora». El grupo intercambió miradas. Cuando había tenido tiempo para. «Voy a darles a todos una oportunidad», dijo Lisa. Y ahora había algo en su voz que hizo que mis antebrazos quisieran cruzarse protectoramente sobre mi pecho. «Váyanse ahora. Vuelvan a sus dormitorios y finjan que esto nunca sucedió. Porque si no lo hacen, si insisten en seguir con esto, van a aprender por qué los humanos están clasificados como depredadores de persistencia. Y créanme, no quieren esa lección». Craig se rió. Los demás se unieron. Incluso yo me reí entre dientes, aunque sonó forzado incluso para mí. «¿Crees que puedes amenazarnos?», rugió Craig. «Eres una humana contra 9 seres superiores». Lisa asintió lentamente. «Tienes razón. Es completamente injusto». Hizo una pausa. «Para ustedes». Esa fue su primera advertencia. Deberíamos haber escuchado. Realmente deberíamos haber escuchado. Lo que sucedió después está quemado en mi memoria con el tipo de claridad que suele proporcionar el trauma. Verán, esperábamos que corriera o luchara salvajemente como un animal acorralado. Lo que no esperábamos fue que sacara un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo presionara una vez. Cada luz en el sector murió. Oscuridad completa. Ahora bien, para la mayoría de nosotros, esto no era un problema. Craig podía ver firmas de calor. Los ojos compuestos de Vaughan podían detectar el más mínimo movimiento. El Gorbak podía ver literalmente a través de las paredes. Pero entonces Lisa habló desde la oscuridad, y su voz venía de un lugar completamente diferente de donde había estado parada. Dato curioso sobre los humanos. Evolucionamos como cazadores de persistencia en un planeta donde la noche quería matarnos. Nos volvimos muy buenos memorizando espacios. He estado mapeando este sector durante 2 semanas. Un estruendo. Un grito. No un grito humano. El chillido agudo de Vaughan llenó el aire, seguido por el sonido de algo pesado golpeando metal. 17 minutos y 13 segundos. Vaughan, necesitabas recalibrar, pero no podías permitirte dejar de moverte, así que te ayudé. No te preocupes, el tubo de metal en tu grupo de ojos primarios no es un daño permanente. Probablemente. Las luces de emergencia parpadearon, de un rojo tenue, tiñéndolo todo de un brillo infernal. Vaughan estaba en el suelo, sangre verdosa brotando de sus ojos, retorciéndose mientras su sistema nervioso intentaba procesar lo ocurrido. Lisa estuvo sobre él exactamente 1 segundo, luego se movió. La forma en que se movía estaba mal.
Los humanos no deberían moverse así. No era rápido, todos éramos más rápidos. No era elegante, los Basi eran mucho más elegantes. Era eficiente, calculado, como si supiera exactamente dónde necesitaba estar 3 movimientos por adelantado. El Martuk cayó desde arriba, colmillos extendidos, veneno brillando. Lisa rodó a la izquierda, agarró un trozo de tubería rota exactamente de donde Trill lo había colocado como arma, y lo clavó en el paladar blando detrás de sus colmillos. Su propio impulso hizo el resto. Cayó al suelo vivo, pero paralizado por su propio veneno regresando a su sistema nervioso. Las glándulas de veneno de un Martuk están presurizadas, explicó Lisa conversacionalmente, moviéndose ya de nuevo. Bloquea la salida y el flujo se invierte. Su profesor de biología debería haber cubierto eso. Los gemelos Basi atacaron en sincronía perfecta desde ambos lados. Nunca habían fallado esa maniobra. Su presa esquivaba a uno y corría hacia el otro. Excepto que Lisa no esquivó. Se agachó en seco, dejando que colisionaran entre ellos, luego agarró algo del suelo. ¿Era el envoltorio de su barra de cereal? Y de algún modo lo usó para atar sus antenas mientras estaban aturdidos. Empezaron a gritar de inmediato, su sincronización convirtiéndose en un bucle de retroalimentación de sobrecarga sensorial. Las parejas de caza Basi comparten información neuronal a través de sus antenas. Atalas mal y experimentarán bucles sensoriales recursivos. Básicamente, están sintiendo al otro sintiendo al otro sintiendo al otro. Estarán bien en una hora, tal vez. Trill rugió, bueno, tintineó fuerte, y envió electricidad formando arcos a través de las placas del suelo. Lisa ya estaba en el aire, habiendo saltado y agarrado una tubería superior que yo ni siquiera había notado que estaba aislada. La humedad está al 43%. Trill, tu potencia máxima ahora es de unos 600 voltios. Doloroso para un humano, pero no letal. ¿Quieres saber qué es letal para una quartziana? Sacó algo de su bolsillo. Un pequeño vial de líquido transparente. El ácido fluorhídrico corroe las estructuras cristalinas como si fueran caramelos. Lo hice en la clase de química. Realmente deberían vigilar mejor lo que hacen los humanos allí. No lo lanzó. No tuvo que hacerlo. Trill retrocedió, su electricidad apagándose por completo. El Nexon intentó su ataque sónico. Lisa ya se había metido algo en los oídos, era papel de sus libros, y lanzó un puñado de virutas de metal del equipo roto al aire. Las ondas sónicas golpearon la nube de metal, creando un chillido de retroalimentación que rompió los propios órganos del Nexon. Se desplomó, con fluido saliendo de sus generadores de sonido. Interferencia constructiva. Física básica. Tu propia frecuencia reflejada y amplificada. Gracias por la demostración de la semana pasada en la cafetería, por cierto, me dio tiempo para calcular la resonancia exacta. El Gorbak cargó, confiando en su capacidad para rastrear su firma de calor. Lisa agarró uno de los paneles eléctricos de Trill, que aún estaba caliente, y lo sostuvo. Él corrió de cara contra el metal sobrecalentado que no pudo distinguir del calor corporal de ella. El olor a carne quemada llenó el aire. Camuflaje térmico. Los humanos lo han usado durante siglos. Eso nos dejó a mí y a Krex. Yo hice lo inteligente. Puse mis 4 brazos en alto y me rendí. Estoy fuera. He terminado. No quiero ser parte de esto. Lisa me asintió. Inteligente. Los Borans tienen excelentes instintos de supervivencia. Su especie ha durado tanto por una razón. Krex retrocedía ahora, con la cola entre las patas y sus escamas castañando. Una respuesta de miedo que nunca había visto en un draconiano. Esto es imposible. Solo eres una humana. Eres débil. Necesitas oxígeno cada pocos segundos. Puedes morir por caerte. Lisa avanzaba hacia él lentamente, y finalmente lo entendí. Esto era lo que hacían los humanos. No ganaban por la fuerza. Ganaban a través del miedo, conociendo a su enemigo mejor de lo que el enemigo se conocía a sí mismo. Necesitamos oxígeno cada pocos segundos. Sí, pero también podemos aguantar la respiración durante minutos cuando es necesario. Podemos morir por caernos. Cierto, pero también podemos caer desde 3 pisos y seguir caminando si aterrizamos bien. No somos débiles, Krex. Somos adaptables. Eso es mucho peor para ti.
Craig seguía retrocediendo, sus escamas cambiando a colores que nunca había visto en un draconiano, verde pálido, casi blanco, el color del miedo profundo. Lisa no lo perseguía. No lo necesitaba. Solo se quedó allí, cubierta de polvo y sangre de otras especies, luciendo como si hubiera tenido un entrenamiento ligeramente interesante. ¿Saben cuál es el problema con los depredadores alfa?, preguntó Lisa, sacando otro objeto de su bolsillo. Era un lápiz óptico estándar de la academia, del tipo que todos usábamos para nuestras tabletas digitales. Todos ustedes están especializados, perfectamente evolucionados para un tipo de caza, un tipo de matanza. Hizo clic en el lápiz, extendiéndolo a su longitud total. Nada especial, solo un útil de escritura. Están diseñados para la fuerza abrumadora, ataques en línea recta, aplastar y desgarrar. Pero, ¿qué pasa cuando su presa no corre en línea recta? Craig se lanzó, por desesperación más que por estrategia. Lisa se hizo a un lado con un movimiento mínimo y tocó con el lápiz un punto justo debajo de la segunda articulación de su hombro. Él gritó y se desplomó, todo su lado izquierdo quedando entumecido. Grupo de nervios draconiano. Tu armadura no lo cubre porque necesitas flexibilidad ahí para mover los brazos. Pasé 3 semanas en la biblioteca médica leyendo sobre la anatomía de todos. ¿Sabían que la academia tiene escaneos biológicos completos de cada estudiante? Realmente deberían tener mejor protección de datos. Caminó hacia donde el Nexon se retorcía, se arrodilló e hizo algo con sus dedos en sus órganos de sonido. El goteo se detuvo de inmediato. Puntos de presión. El sistema respiratorio de los Nexon tiene válvulas de emergencia. Solo hay que saber dónde presionar. Nos miró al resto. No soy un monstruo. No quiero que nadie muera aquí. Eso sería demasiado papeleo. El Gorbak intentaba alejarse gateando, con su visión térmica aún comprometida por las quemaduras. Lisa se acercó y lo ayudó a sentarse contra una pared, luego sacó un pequeño kit médico de su bolsillo de carga. Gel para quemaduras. Fórmula humana, pero funciona en la mayoría de las formas de vida basadas en carbono. El dolor debería cesar en unos 30 segundos. ¿Por qué?, jadeó el Gorbak. ¿Por qué ayudarme? Porque la lección no se trata de herirlos. Se trata de enseñarles. Hay una diferencia. Se movió hacia los gemelos Basi, estudió sus antenas enredadas por un momento y luego hizo 2 movimientos precisos. Dejaron de gritar, colapsando en un alivio exhausto. Las tenías cruzadas en el tercer segmento, descrúzalas en el quinto primero, luego en el tercero. Teoría básica de campos electromagnéticos. Vaughan estaba recuperando la visión, sus ojos compuestos enfocando y desenfocando rápidamente. Lisa se agachó frente a él. Patrón de parpadeo 773. Ayudará a recalibrar más rápido. Debía hacerlo después de aquella demostración de granadas aturdidoras el mes pasado. Incluso se acercó a Trill, manteniendo el vial de ácido visible, pero tapado. Tus reservas eléctricas volverán en 1 hora. Mantente hidratada. La pérdida de electrolitos es dura para las especies cristalinas. En ese momento las puertas se abrieron de golpe. El comandante THR entró con otros 6 instructores, armas en mano, listos para una masacre. Lo que encontraron fue a Lisa brindando asistencia médica metódicamente a los estudiantes que acababa de demoler. Informe, ladró THR, su arma escaneando la habitación en busca de amenazas. Lisa se puso de pie, se sacudió el polvo del uniforme y saludó con perfecta precisión de la academia. Señor, 9 estudiantes solicitaron una sesión de entrenamiento improvisada. Yo accedí. ¿Sesión de entrenamiento? El instructor D. Mark mismo miró a su compañero de especie paralizado. Esto parece un asalto. No, señor, dijo Lisa con calma. Asalto implicaría que yo los ataqué. Ellos iniciaron el contacto. Yo simplemente demostré por qué los humanos sobrevivieron a 65 millones de años de evolución en un mundo mortal con la fuerza mínima requerida por las regulaciones de la academia. Fuerza mínima. THR miró a Krex, quien aún estaba parcialmente paralizado. Lo paralicé temporalmente, señor. Tendrá movilidad completa en unos 6 minutos. Un golpe letal habría cortado su columna nerviosa primaria. Fui muy cuidadosa de evitar daños permanentes a nadie. Sacó su tableta, deslizó unas cuantas veces y se la mostró al comandante.
También presenté un informe de incidente hace 43 minutos, notando que estaba siendo seguida y que anticipaba una confrontación. Con marca de tiempo y subido a los servidores de la academia. Creo que el término legal es defensa propia premeditada. Los instructores se miraron entre sí, luego a los 9 estudiantes en varios estados de recuperación, luego a Lisa. Que parecía que acababa de terminar un trote ligero en lugar de haber desarmado a 9 de los jóvenes depredadores más peligrosos de la galaxia. ¿Documentaste esto antes de que sucediera?, preguntó el instructor B, con incredulidad en su voz. Reconocimiento de patrones, señor. Llevaban planeando esto 2 semanas. De forma muy obvia, debo añadir. Krex realmente necesita trabajar en su sutileza. Solo me aseguré de que hubiera un rastro legal. Los humanos somos muy aficionados a la documentación. Cuidarse las espaldas, como decimos. El comandante THR bajó su arma. Y juro que vi algo parecido a una sonrisa cruzar su rostro cicatrizado. Todos aquí están vivos. Heridos, pero vivos. Y podrías haberlos matado a todos, ¿no? Lisa se encogió de hombros. Hipotéticamente, señor. Esa no era una pregunta hipotética, cadete Chen. Ella sostuvo su mirada directamente. Entonces, sí, señor, podría haberlo hecho. Pero eso habría sido excesivo y, honestamente, un poco aburrido. Cualquiera puede matar. Se requiere habilidad para enseñar. Los instructores nos sacaron de allí 20 minutos después. Alguien, probablemente el Gorbak antes de que le quemaran la cara, había activado una baliza de emergencia. El comandante THR, un veterano draconiano que había visto 40 años de combate, inspeccionó la escena con lo que solo puedo describir como apreciación profesional. 9 estudiantes alienígenas, todos vivos, Lisa se había asegurado de eso, pero total y exhaustivamente derrotados. Vaughan aún estaba recalibrando sus ojos. El Martuk estaba consciente, pero paralizado. Los gemelos Basi sollozaban en su bucle de retroalimentación. El Nexon goteaba. El Gorbak estaba quemado. Trill no se había movido de su esquina. Krex estaba sentado en el suelo, mirando a la nada, murmurando ocasionalmente, es solo una humana, una y otra vez. Y Lisa, ella estaba sentada en una caja leyendo uno de sus libros, levantando la vista ocasionalmente para asegurarse de que nadie estuviera muriendo. Explique, dijo el comandante THR simplemente. Ejercicio de entrenamiento de defensa propia, señor, respondió Lisa sin levantar la vista de su libro. Querían probar las capacidades humanas. Proporcioné una demostración contra 9 oponentes. Parecían las probabilidades más justas disponibles, señor. Para ellos, quiero decir. Fue entonces cuando las regulaciones cambiaron. Al día siguiente, cada especie recibió un boletín actualizado de evaluación de amenazas. Los humanos fueron reclasificados de amenaza mínima nivel de precaución 1 a amenaza engañosa nivel de precaución 7. 7, la misma calificación que los cazadores del vacío de Captor Pran. El boletín incluía una nueva sección titulada Indicadores de depredación por persistencia humana, que básicamente se leía como una historia de terror. Los sujetos estudiarán a los oponentes durante periodos prolongados. Catalogando debilidades. Los sujetos no muestran respuestas de miedo estándar. Los sujetos usan factores ambientales y armas improvisadas con una creatividad inquietante. Los sujetos consideran aceptables las probabilidades de 8 contra 1. Bajo ninguna circunstancia se debe acorralar a los humanos solos. La vida en la academia continuó, pero todo era diferente. Lisa volvió a sentarse en silencio en sus clases, tomando sus notas, leyendo sus libros. Pero ahora, cada vez que entraba en una habitación, las conversaciones se detenían. Cuando se sentaba en la cafetería, las mesas circundantes se vaciaban lentamente. Cuando caminaba por un pasillo, otros estudiantes se presionaban contra las paredes. Nunca volvió a amenazar a nadie. No tuvo que hacerlo. Todos sabían lo que era ahora. Lo que todos ellos eran. Los 12 humanos de la academia nunca volvieron a tener un solo problema. Ni uno solo. Y yo. Yo aprendí la lección más importante de mi carrera militar. Verán, cada especie en la galaxia tiene algo que la hace peligrosa. Garras, veneno, armadura, telepatía. Pero los humanos tienen algo mucho peor. Tienen paciencia. Tienen memoria.
Y tienen la aterradora capacidad de mirar cualquier situación, cualquier oponente, cualquier probabilidad imposible y pensar, puedo trabajar con esto. Así que, déjenme decirles algo, compañeros sapiens. Si alguna vez se encuentran frente a un humano, recuerden esta historia. Recuerden lo que pasó cuando acorralamos a una chica humana de 1,50 m que pesaba menos que mi desayuno. Recuerden cómo desarmó a 9 de las especies depredadoras más peligrosas de la galaxia con nada más que observación, preparación y el envoltorio de una barra de cereal. Y si alguna vez son lo suficientemente estúpidos como para acorralar a uno, para hacer que uno se siente como una presa. Bueno, solo recuerden que los humanos no conquistaron su planeta siendo presas. Lo conquistaron convirtiendo a todo lo demás en presa. Simplemente se volvieron muy, muy buenos fingiendo lo contrario. El depredador más aterrador no es el que ruge más fuerte o muestra los dientes más grandes. Es el que sonríe mientras toma notas. Créanme, lo sé.